muy similar al índice anterior. Pónganse 7 de la mañana, el día diferente, ya no es de noche, ahora es de día. Igual, completamente una guardia muy pesada. Terminamos así la guardia. Y pues justo casi al cambio de turno nos trae Samu, un paciente con su esposa, varón de 56 años, un dolor abdominal intenso, náuseas y vómitos. Antecedentes, es un consumidor crónico de alcohol y tiene antecedentes de litiasis vesicular, ¿no? Presenta al momento de la evaluación una presión de 80-40, con una frecuencia cardíaca en 125, una frecuencia respiratoria en 28 y una saturación de 95, o máscara de reservorio de 15 litros. Un Glasgow de 14, y pues en el abdomen nos llama la atención esta lesión, ¿no? Tiene un dolor difuso, ruidos hidroaéreos abolidos y un morfí positivo, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué podría ser, no? Un dolor abdominal difuso, antecedentes de OH, antecedentes de litiasis, una mancha necrótica a la altura del ombligo, ¿no? Y nos empezamos a imaginar en que podría ser una de las causas más frecuentes de dolor abdominal, una de las causas más frecuentes de complicación de los dolores abdominales en disfunciones orgánicas múltiples, ¿no? Porque es la pancreatitis aguda como causa de mortalidad debido a la descompensación severa de estos casos, pues podría llevar a aumento de la mortalidad en estos pacientes, ¿sí? Entonces, la pancreatitis es uno de los trastornos gastrointestinales más comunes, ¿sí? Que requieren hospitalización. De sus causas, pues, litiasis, alcohol, obesidad, ¿no? Que todo esto, pues, son las causas más importantes. Además está la hipertrigliceridemia, ¿no? Entonces, todo esto hace una unidad clínica. Entre los síntomas, el hallazgo clínico, los criterios diagnósticos ya están bien establecidos y estudiados, ¿no? Existen múltiples sistemas de puntuación y eso es lo que vamos a revisar ahora, debido a que pues cada vez nos permite hacer mayor número de estudios por la cantidad de pacientes que tenemos y dar pues su predicción de severidad y pronóstico de vida en el paciente, sus criterios de ingreso a UCI, su estadio hospitalaria, su evolución dentro de las unidades críticas y también nos va a permitir detectar las complicaciones locales y sistémicas que puedan presentar estos pacientes. Ya fue hace mucho que la pancreatitis fue descrita, más o menos en 1652, por el médico holandés Nicolas Tulp, que determinó pues, que va a ser una inflamación del páncreas, que puede generar una lesión local y a la larga, si es que esta lesión local no es controlada, puede terminar en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y con el fallo de múltiples órganos en el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la pancreatitis? Genera la activación prematura de las enzimas digestivas liberadas por el páncreas exócrino, principalmente dos, la tripsina y el tripsinógeno. Dentro de las células pancreáticas, habitualmente en sus acinos, provocando autodigestión. Entonces, esta autodigestión del propio páncreas va a generar la liberación de factores inflamatorios, como el factor necrosis tumoral alfa y la interleuquina, ¿sí? Que va a generar mayor incremento de la inflamación, ¿no? Como citoquinas proinflamatorias, ¿no? Esto pues va a generar una reacción sistémica múltiple si es que no se controla y no se apacigua en los primeros días, y esto conllevaría a la larga pues un fallo multiorgánico en estos pacientes. Entonces, de los pacientes, la gravedad solamente aparece en el 20%, y de estos 20%, de este 20%, fallecen el 50%. Sobre todo asociado a lo que son complicaciones como pues cuadros infecciosos en los pacientes, ¿sí? Entonces, es necesario que el paciente, una vez que sea diagnosticado con pancreatitis, sea ingresado al hospital para su estudio etiológico, para ver si tiene una asociación con una patología de base, hacer estratificación de su gravedad, su pronóstico de evolución del paciente y el control de las posibles complicaciones. Esto se tiene que dar en un ambiente hospitalario. No es que, ya señor, el dolor bajó un poco, pero era una pancreatitis
severa. Ya, mejor se va a su casa y toma su agüita. O no, ya el esposo, la esposa le dice, no, mejor esperamos hasta el lunes. Si no me calma, voy el lunes. Y muchas veces van después de 2 o 3 días, pues, y esto conlleva a mayor número de complicaciones en el paciente y a la larga, pues, en que el paciente fallezca. Entonces, más o menos la incidencia anual es de 13 a 45 de cada 100.000 pacientes, ¿no? Esto es sobre todo en los estudios americanos, que es la estadística con la cual nos basamos. Los leves 60, moderadamente graves 30 y los graves hasta un 10%. Y pues la mortalidad varía de un 3 a un 6% y el 30% asociado sobre todo a infecciones. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a usar de forma práctica todos los criterios y las escalas de evaluación para estandarizar la severidad y el pronóstico del paciente, eso tiene que ser consensuado y tratado en un ambiente hospitalario, ¿sí? Entonces, esto asociado al manejo de reanimación rápida y precoz por los equipos de emergencia o de hospitalización y atención temprana, con fluidos, con una nutrición precoz, va a generar pues que la estadía hospitalaria sea menor y la mortalidad se reduzca de forma dramática en estos pacientes. Entonces, el estudio adecuado, la hospitalización y el manejo oportuno, pues mejora la sobrevida en estos pacientes. Como ya lo dijimos, pues su etiología más frecuente, los cálculos biliares, el consumo prolongado de alcohol y la hipertrigliceridemia, ¿no? La obesidad. Los cálculos biliares es más frecuente en las mujeres, hasta un 40%. Desde el 40%, la mayoría son mujeres. El consumo prolongado de alcohol, es decir, más los varones, esto está relacionado a un 30% del total de casos. Y la hipertrigliceridemia, hay estudios que varían desde un 2 a un 5%, o hay otros que lo pueden determinar hasta un 20%. Sin embargo, no son las únicas causas, ¿no? Habría que buscar alguna otra causa, pues, como pues, un páncreas diviso, una disfunción del esfínter de Oddi, consumo de alguna otra bebida, ¿no? Como los metanoles, también pueden ser otra causa de pancreatitis moderadas a severas, ¿no? Y de lo que son las dislipidemias, las que están más asociados a la pancreatitis son el tipo 1 relacionado a los triglicéridos, la tipo 4 también triglicéridos y la tipo 5 que son triglicéridos y colesterol. O sea, si uno tiene problemas con trigliceridemia, hay que tener mucho cuidado en estos casos. Algunas otras causas menos comunes del tabaquismo, pero es el único mecanismo que va a ser un factor modificable, ¿no? Si es que el paciente suspende su hábito de tabaco, podría llegar a disminuir su incidencia de pancreatitis más o menos hasta un 20% al año. Los fármacos, entre estos, pues estrógenos, la furosemida, pentamidina, sulfamida, ácido valproico, incluso también los IECAS también podrían estar relacionados a la pancreatitis. La realización de CEPRE, post-procedimiento, también podrían generar cuadros de pancreatitis, por eso se indica que el paciente post-CEPRE debería quedarse en observación siquiera 12 horas con control de amilazo lipasa posterior al procedimiento. Problemas autoinmunes, menos frecuente. Trauma abdominal, también 1%. Causas infecciosas, recordemos que el páncreas no es mucho de infecciones. Pacientes con obesidad y en relación a la diabetes, duplicaría o triplicaría la incidencia de esos pacientes. En cambio, la cirrosis sí duplicaría la incidencia de los pacientes con cirrosis, pero estaría más relacionado que es el incremento de la mortalidad en estos. Mutaciones y polimorfismos son cosas mucho más raras e idiopática por edad y por antecedentes familiares, ¿no? Acá vemos a los medicamentos. La cabeza los IECA, pero también están los estrógenos, ¿no? Para las mujeres, la furosemida, para los pacientes cardíacos, y el resto pues son inmunomoduladores, ¿no? Dentro de lo que son las infecciones, pues citomegalovirus, el virus de la parotiditis, el Epstein-Barr, los Ascaris y la que. Y pues de las mutaciones y polimorfismos, pues enfermedades completamente raras, codifican el tripsinógeno catiónico, la resina potrasa inhibidor de la casal tipo 1. Entonces, su fisiopatología, como lo vemos acá,
Existen 4 fases: la intracelular, la pancreática y la falla orgánica, ¿no? ¿Qué es lo que primero tenemos? La obstrucción de un conducto o lesión de las células acinares o defectos en el transporte intracelular. Todo esto nos va a generar, pues, mecanismos de respuesta inflamatoria. A nivel de lo que es la obstrucción del conducto, un edema intersticial y alteración del flujo sanguíneo con formación de isquemia larga, lesiones de las células acinares que van a llevar a la liberación de proenzimas intracelulares e hidrolasas lisosómicas dentro del páncreas, ¿no? Con activación de enzimas intracelulares o extracelulares. Los efectos en el transporte intracelular con, pues, activación intracelular de las enzimas. Todos estos factores, todas estas causas nos van a llevar a lesión de las células acinares, la cual nos va a llevar, pues, a la activación de enzimas pancreáticas intracelular, y estas nos van a generar lesiones como edema, inflamación intersticial, proteólisis, esteronecrosis, ¿no? Por las lipasas y las fosfolipasas y hemorragias por las elastasas. A la larga esto nos lleva, pues, a una pancreatitis aguda, ¿no? Toda esta parte de la intracelular generada por los efectos de transporte a nivel de las células acinares y a nivel del conducto, intrasacinares cuando se liberan, pancreática cuando ya se activan las enzimas y, pues, cuando pasan a la circulación sanguínea, la falla multiorgánica en el paciente. Para hacer el diagnóstico necesitamos al menos 2 de los siguientes, ¿no? El dolor tiene que ser característico, tipo de faja, ¿no? En todo el abdomen, ¿no? Tipo pesadez es lo que habitualmente refiere, ¿no? No irradia, normalmente es inamovible, ¿no? Y habitualmente es muy intenso que no calma con nada. El segundo que debería estar siempre presente, pues sería la elevación de las amilasas o lipasas, ¿no? Habitualmente más de 3 veces por encima del valor normal. Y la confirmación es por los exámenes de imágenes. Habitualmente siempre solicitamos en emergencia ecografía, pero la ecografía no es tan sensible para ver el páncreas porque muchas veces el ilio o el estómago puede generar mucho gas y esto no va a permitir la visualización adecuada de la parte posterior del peritoneo, ¿no? Por lo tanto, no se visualiza muy bien el páncreas. Por ende, son mucho más sensibles la tomografía y la resonancia magnética. De lo que es la clínica, pues el dolor habitualmente inicia en el cuadrante superior izquierdo, derecho, o puede iniciar en la región periumbilical o en el epigastrio, ¿no? Por lo común aparece súbitamente, ¿no? Y pues después de generalizarse, a veces se irradia al tórax o pues a la espalda media, ¿no? Habitualmente se asocia, siempre nos dicen, no, doctor, y este dolor vino después de que comí un pollito a la brasa. O me fui a comer el chicharrón el fin de semana y ahí empezó. Entonces, o estuve tomando con unos amigos y ahí me vino el dolor. Entonces, siempre lo asocian ahí. Y pues va a estar asociado también a otros síntomas como son náuseas, vómitos, esta sensación de llenura, pesadez, ¿no? El estómago lo tienen distendido, pueden presentar hipo, sobre todo por esta distensión. El paciente va a generar que ya no quiere comer más alimentos, se siente lleno, ¿no? Y va a notar, ya que no come ni toma agua, una disminución de su flujo urinario. Dentro de los hallazgos físicos peculiares que pueda presentar el paciente, pues son variables. El paciente puede presentar fiebre, no por un proceso infeccioso, sino por un proceso inflamatorio sistémico. Puede estar taquicárdico, puede estar taquipneico, puede presentar también hipotensión, puede presentarse también ictérico debido a la obstrucción del flujo de las sales biliares, puede presentarse diaforético cuando ya está el compromiso de la presión. En el peor de los casos podría presentar alteración del estado de conciencia, ¿no? Característicos, el signo de Cullen y de Gray-Turner. El signo de Cullen es la equimosis en la región periumbilical y esto asociado al ligamento redondo, eh, que junta la parte del peritoneo hacia el ombligo. Y pues la difusión de la sangre en la pancreatitis necrótica va a generar el signo de Gray-Turner. Ojo, estos signos son de pancreatitis grave y denotan un muy mal pronóstico. Sin embargo, no son precoces. Aparecen más o menos pasado el tercer a quinto día. No son que, empezó con su pancreatitis grave, está con, no. Si este paciente ya viene con esta lesión, puede ser que el paciente tenga 5 días o tal vez un poco más
ante la presencia de esta lesión, ¿no? Y pues los antecedentes es importante, ¿no? Sobre todo los pacientes pues con litiasis vesicular y pacientes que ingieren habitualmente alcohol, que es lo más llamativo. Aparte, ya se le puede preguntar si tienen problemas de dislipidemia o consume algún fármaco en específico. Dentro de lo que es el laboratorio, pues hay que hacer una valoración completa del paciente, debido a que el paciente va a tener una disfunción orgánica múltiple. Entonces, si nosotros nos vamos a proyectar, a decir que este es un paciente con pancreatitis que puede disfuncionar, entonces ya en mi cabeza tengo que empezar a pensar ahí. Entonces, mínimo le tengo que armar un Apache o un SOFA. Entonces, para un Apache o un SOFA, tengo que hacer una analítica completa, ¿sí? Entonces, hacemos un hemograma, una bioquímica, glucosuria creatinina con electrolitos, un perfil hepático, y podría ser también un perfil de coagulación para valorar también la disfunción hematológica, ¿no? Hemograma completo y la bioquímica, ¿no? Hepático, renal, lipídico, ya dijimos la amilasa y la lipasa por valores de más de 3, el DHL, como parte de un reactante de fase aguda y los electrolitos. El urianálisis, algunos lo recomiendan, algunos no, pero sin embargo, lo solicitan pues para hallar residuos de urobilinógeno. El PCR para marcador de pronóstico, los gases arteriales para ver la variación del medio interno y la acidosis metabólica del paciente o la valoración del lactato, y pues el dosaje de interleuquina 6 y 8 con reactantes de fase aguda. Sin embargo, pues la elevación de la amilasa y la lipasa no es propia solamente del páncreas, sino existen múltiples causas, tanto abdominales como no abdominales, que podrían elevar la amilasa, como entre esas, pues, pancreatitis crónica, pues, cáncer de páncreas, OCEPRE, obstrucción intestinal, isquemia intestinal, peritonitis. Y fuera de lo que es el abdomen, pues, lesiones de las glándulas salivales, infección HIV, traumatismos cerebrales, neumonías y radiación. Y igual para la lipasa, ¿no? Las causas intraabdominales, cánceres, litiasis, alteraciones de las vías biliares, ruptura de un aneurisma de la aorta, nefrolitiasis, peritonitis, quimioterapia, radioterapia. Entonces, no son las únicas causas, pero pues hay que hacer un correlato clínico completo del paciente. De lo que son los exámenes de imágenes, ya dijimos que la ecografía puede ser muy alterada y también va a ser operador dependiente. Sin embargo, la tomografía sí, pero la tomografía de abdomen completo con contraste. Ojo, cuando se pide la tomografía sin contraste va a ser de poca ayuda. Entonces, en este caso sí, nos va a ayudar para hacer la predicción y pronóstico de la severidad, habitualmente a partir de las 72 horas a 96 horas. ¿Ya? ¿Cómo lo valoramos? Dependiendo de los hallazgos tomográficos. Entonces, hay una graduación de la gravedad según tanto el hallazgo tomográfico y el compromiso de la necrosis. Todo esto nos va a dar una puntuación para generar el Baltasar y asociamos la puntuación a la morbilidad y a la mortalidad del paciente, ¿no? Los hallazgos tomográficos se dividen en A, B, C, D, E, dependiendo de la severidad. Un páncreas normal, aumento del tamaño focal o difuso del páncreas. Para el B tiene un punto. Páncreas anormal con inflamación peripancreática, 2 puntos. Una colección intra o peripancreática, 3 puntos. 2 o más colecciones intra o pancreáticas, 4 puntos. Para la cantidad de necrosis que tenga el páncreas, más o menos se va sumando en porcentaje. Menos del 30%, 2 puntos, de 30 a 50%, 4 puntos, y más del 50% en 6 puntos. Sumamos todo esto y tenemos de 0 a 3 puntos, su tasa de morbilidad va a ser de 8 y su mortalidad del 3%. Pero si llega de 7 a 10, su morbilidad va a ser del 92% y su mortalidad del 17%. ¿Sí? Y pues otros exámenes que se pueden realizar, pues es la resonancia magnética nuclear, mucho más sensible, sobre todo para ver la coledocolitiasis y también para visualizar el páncreas. Lamentablemente, la demora en la realización del examen, porque es un examen mucho más prolongado, el costo del examen y pues las contraindicaciones. No sé, es un paciente que tiene un marcapaso, está contraindicado, ¿no? Por la presencia de metales dentro del cuerpo, porque estos metales saldrían disparados. Entonces, habría que sopesar la necesidad en estos pacientes. Y la CEPRE, pues ya como examen netamente podría ser diagnóstico terapéutico al momento de realizar, ¿no? Pero va a depender mucho de que tengamos el examen a la mano.
Como vemos acá, la clasificación de Baltasar. Esperen un ratitito, por favor, disculpen. Ya, disculpen. Bueno, como vemos aquí en las imágenes, tenemos la pancreatitis leve o grado 1 por Baltasar 1 o Baltasar A. Es un páncreas normal, pero sí va a tener las enzimas pancreáticas elevadas. Un Baltasar B, donde pues se ve un edema difuso de todo el páncreas, ¿no? Vemos sus contornos irregulares. El Baltasar E, donde vemos pues, perdón, esto es el Baltasar B, está mal la imagen del libro. Este es el Baltasar B y esto es una inflamación peripancreática, ¿no? Baltasar A, el páncreas normal, Baltasar B, el de acá, donde está un poco rechoncho el páncreas, Baltasar C, donde está completamente un edema difuso. Colecciones, ¿no? Vemos acá una colección peripancreática y pues múltiples colecciones con aire dentro del páncreas, colecciones ya a nivel del hígado, ¿no? A nivel del páncreas, con aire incluido en Baltasar E. Entonces, Baltasar A, Baltasar B, Baltasar C, Baltasar D y Baltasar E. Ya, de los de los, de los tipos de pancreatitis, pues vamos a tener dos. La pancreatitis intersticial edematosa y la pancreatitis necrotizante. La mayoría son intersticiales edematosas debido a que estos están más relacionados a lo que es una pancreatitis leve, asociado entre un 80 o 90% de los casos y se resuelve habitualmente en una semana. ¿Sí? Una pancreatitis leve. Las formas más severas y agresivas están relacionadas con lo que es una pancreatitis necrotizante. La primera, la pancreatitis edematosa, está asociado a una captación del medio de contraste en el parénquima pancreático. En cambio, la pancreatitis necrotizante no capta el contraste, debido pues a que está completamente necrótico, ¿sí? Entonces, con eso podemos hacer la diferenciación y también según su evolución de los pacientes, ¿no? Además, que pueden presentar pues hallazgos de necrosis peripancreática, no solamente en el páncreas, sino alrededor de él. También las fases se dividen en dos fases dependiendo de la cantidad de días, ¿no? Hasta el día 7, y a partir de ese se divide en fase temprana, hasta el séptimo día, y a partir de ese en fase tardía. La fase temprana normalmente remite en 2 semanas y se caracteriza por CIS o una disfunción orgánica, ¿no? La fase tardía puede durar semanas o meses y signos sistémicos de inflamación. Habitualmente, pues, respuesta al daño pancreático y su activación de, pues, a la respuesta inflamatoria sistémica con falla orgánica. Y pues habitualmente se resuelve en las 48 horas, pero puede persistir más de 48 horas, pero se resuelve pues a más tardar en 2 semanas. Pero en la fase tardía puede haber pues respuesta inflamatoria sistémica que por la falla orgánica persistente podría llevar a infecciones secundarias, ¿no? Como un pseudoquiste pancreático infectado. Los grados de severidad
las clasificaciones de Atlanta lo que tratan de hacer cada cierto periodo de tiempo, pues, es estratificar la severidad de la pancreatitis. Por ende, vamos a identificar a los pacientes potencialmente graves que requieran tratamiento agresivo al ingreso. Identificamos pacientes que meriten atención especializada y estratificar a los pacientes ante la presencia de falla orgánica y de sus complicaciones. La última clasificación lo divide en tres: pancreatitis leve, la moderadamente grave y la grave. La leve hay ausencia de falla orgánica y complicaciones locales o sistémicas. Habitualmente se resuelve en una semana y no requiere examen de imagen, ¿no? Porque la evolución del paciente es buena, ¿no? El dolor cede rápidamente, los ruidos aéreos aparecen y pues los marcadores inflamatorios pues se mantienen nulos o escasamente elevados. Mortalidad muy rara. La pancreatitis moderadamente grave, hay presencia de falla orgánica, pero es solamente transitoria, o complicaciones focales o sistémicas. Se puede resolver a las 48 horas sin intervención o pues con tratamiento podría durar hasta 2 a 3 semanas, dependiendo de las complicaciones que pueden presentar. Presenta una mortalidad de un 8%. Y la pancreatitis grave sí presenta falla orgánica múltiple o única, que no revierte rápidamente, que presenta una o más complicaciones locales o sistémicas, ¿sí? Su mortalidad podría estar asociada a un 50%. Entonces, dentro de lo que son los predictores de severidad y pronóstico existen múltiples escalas. Entonces, vamos a determinar a qué unidad ingresa, qué tipo de terapia se debe administrar y pues su riesgo de morbo y mortalidad. Para eso, entonces, tenemos que realizar múltiples estudios en el paciente, ¿no? Al ingreso y a las 48 horas. Los parámetros clínicos a tener en cuenta, pues, va a ser una edad mayor de 60 años, los antecedentes del paciente, diabético, hipertenso, renal, obesos también son de muy mal pronóstico, pues, índices de masa corporal mayor de 30 y también pacientes con antecedentes de alcoholismo. Entonces, estos son los que tienen mayor número de complicaciones y muy probablemente tengan complicaciones mortales. Lo que es laboratorio, la hemoconcentración, por ende, pueden tener hemoglobinas elevadas al inicio, pero posterior a la terapia de resucitación, pues se van diluyendo y sus hemoglobinas se van disminuyendo o normalizando a veces, ¿no? La azoemia o elevación de los valores de la creatinina también hay que tenerla en cuenta. Los PCR mayor de 150 y la elevación marcada de las interleuquinas 6, 8 y 10 también son de predicción de pancreatitis grave. Y pues el péptido de activación de tripsina urinaria y el amiloide sérico A como predictores de severidad temprana, ¿sí? Entonces, los tres primeros predictores de pancreatitis grave, pero pues los predictores de severidad temprana, los dos últimos. Sin embargo, estos son exámenes de laboratorio que no se encuentran en muchos lugares, ¿no? Ojo, la amilasa y la lipasa no te dan ni valor predictivo para severidad ni temprana, ni tardía, ni complicaciones, ni muerte. O sea, puede ser que tenga una amilasa de 10.000, una lipasa de 15.000. Eso no me traduce severidad. Me traduce que es una pancreatitis, no más. ¿No? Porque a veces llaman con la referencia y dicen, no, doctor, tiene una lipasa en 15.000 y no baja. Bueno, ahí se le consulta, ¿cómo está su apache? ¿Cómo está su soja? ¿No? Entonces, realmente la amilasa y la lipasa no nos sirve para estos casos. El CIRS estaba mucho en los años 80, 90 y 2000, la primera década, después fue descartado por el Camping Survive para lo que es sepsis, pero para la pancreatitis siempre se mantuvo, así que actualmente tanto para la pancreatitis como para la sepsis han vuelto a ser en uso para la sepsis, pero se mantiene netamente en la pancreatitis, ¿no? Factores: la frecuencia cardíaca mayor de 90, la respiratoria mayor de 20 o en el AGA mayor de 32 milímetros de mercurio, temperatura de 38 o menos de 36, leucocitos más de 12.000 o menos de 4.000 o más de 10 bastones. Dos o más criterios nos hacen el CIRS positivo, predice severidad al ingreso y a las 48 horas. Entonces debería ser un control definitivamente en estos pacientes a las 48 horas, a los 2 días. Su mortalidad tiene una sensibilidad entre un 77 y 89% y una especificidad entre 79 y 86%.
Si tiene un CIRS positivo, o sea, con dos criterios, con una falla orgánica múltiple, tendría una mortalidad de un 25%, y la ambulancia hasta el 8%. Dentro de lo que son los sistemas de puntuación existen múltiples, y en estos últimos años han aumentado mucho más. De Ramson, de Apache 2 y Apache O, criterios de Glasgow, modificado de Glasgow-INRE, el Valley Score, el PANC-C3 Score, el BISAP, el HAPS, el POP, otros el Determinant Based System, índice de severidad por TAC, la clasificación de Atlanta y el EPI. Vamos a revisar todos ellos. Los criterios de Ramson son unos criterios ya clásicos para pacientes con pancreatitis no biliar y biliar, y siempre usamos los mismos criterios: edad, leucocitosis, glicemia, LDH o DHL y TGO, y el control a las 48 horas, la variación del hematocrito, la variación del boom, la presión parcial de oxígeno, el gasto sérico, el déficit de bases y el secuestro de líquidos. Entonces, ¿cómo nos ayuda? Una sensibilidad de un 80%, que es menos de 48 horas, tiene 11 criterios, 5 al ingreso y 6 a las 48 horas, pues nos daría una pancreatitis grave, ¿no? Con más de 3 puntos. Entonces, se puede usar cuando dispongamos del laboratorio, al menos bioquímica completa y una gasometría. La Apache 2, ya conocen toda la hoja, bastante compleja, pero pues cuando la tenemos así solamente marcamos y vamos sumando, ¿no? Sumamos todos los valores que tenemos acá, que es temperatura, presión media, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, oxigenación, pH, sodio, potasio, creatinina, hematocrito, leucocitos, Glasgow, enfermedad, edad y si tiene antecedentes de enfermedad crónica o no, ¿no? Entonces tiene una sensibilidad del 95%, se puede hacer diario también, tiene 12 criterios de evaluación, mayor ingreso de muerte cuando tienen más de 8 puntos, y solamente la variación con el Apache O porque se agrega el factor de obesidad. Entonces esa sería la única variación, como es este. El Apache O, un índice de masa corporal, si tiene entre 26 y 30 se le suma un punto, si es más de 30, 2 puntos. Y es la única modificación. El resto del Apache es el mismo. Los criterios de Glasgow, sensibilidad de un 80%, menos antes de las 48 horas, y pancreatitis grave cuando tienen más de 3 puntos. Criterios a considerar: leucocitos, glucosa, urea, calcio, presión parcial de oxígeno, AST o el TGP, el DHL y el boom. El Valley Score usa 4 criterios: al ingreso y a las 48 horas, 3 puntos una mortalidad de más del 25% y 4 puntos una mortalidad de más del 50%. El valor de urea del boom mayor de 25 miligramos por decilitro, una edad mayor de 65 años, un valor de DHL mayor de 30 unidades por litro, o el valor de interleuquina 6 mayor de 300. Esto nos daría pues sus 4 criterios y si tienen los 4 puntos, una mortalidad más del 50%. PANC-C3 Score, utilidad por eficacia, facilidad y rapidez, pancreatitis severa, más de 3 puntos. Un hematocrito más de 44, ahí se habla sobre la hemodilución, índice de masa corporal y pues la oclusión pleural en la radiografía, ¿no? Índice de masa corporal. El BISAP, también bastante conocido, ¿no? Utiliza el boom, el deterioro del estado mental, el CIRS con todos sus componentes, le da más de 60 y el derrame pleural. Para que sea el CIRS igual, son 2 criterios y predice la severidad a las 24 horas. O sea, cuando ingresa el paciente se puede realizar de inmediato. Tiene 5 criterios y más de 2 puntos se eleva 10 veces la mortalidad, ¿no? Entonces se puede hacer cada 24 horas y con esto se puede hacer un seguimiento en el tiempo del paciente. El Harmless Acute Pancreatic Score identifica pacientes que no requieran UCI, sobre todo para el ingreso a esta unidad. Probablemente no desarrollen una pancreatitis grave en 24 horas, es lo que nos predice, por ende no habría criterio de ingreso a la unidad crítica. A menor puntaje, mejor evolución. Entonces, la creatinina mayor de 2, hematocritos, variaciones pues en el varón más de 43, en la mujer más de 39.6. Entonces habría que valorar eso en el paciente.
El POP score, que es la pancreatitis outcome prediction, mayor sensibilidad que el Apache 2 y el Glasgow, puntuación de 0 a 40 y a mayor puntuación, mayor mortalidad. ¿Qué parámetros usa? Usa la edad, la presión arterial media, el PAFI, el pH arterial, el nivel de urea y el calcio. Sin embargo, pues solamente se ha validado para pancreatitis, ¿sí? A diferencia del Apache, que podría ser también mucho más útil, pero para varias enfermedades, ¿no? Entonces, el POP score podría ser algo que podamos usar e implementar en nuestras unidades. El Determinant Basing System, el cambios radiológicos de las colecciones, pues varía según la clasificación de Atlanta, la última revisión de Atlanta, donde ya divide entre leve, moderadamente severa y severa, y esta clasificación de Determinant Basing Classification es leve, moderada, severa y crítica, ¿no? No hay un compromiso de órgano, no hay necrosis, acá hay una colección estéril o necrosis estéril. En la severa, pues ya la necrosis está infectada. Y acá en el crítico hay una necrosis infectada y persistencia de la disfunción orgánica, por eso se clasifica como grado crítico. Índice de severidad por TAC, lo que ya revisamos, no es la suma del grado de Baltasar más el porcentaje de la necrosis. Mayor de 5 genera una estancia hospitalaria prolongada y 15 veces mayor a la mortalidad, ¿no? Con una sensibilidad del 87% y una especificidad del 83%, lo cual nos da una de las tasas más altas para la lectura de tomografía. La clasificación de Atlanta, este sí es un sistema multifactorial con factores predictivos de severidad. Se considera también el incremento de las interleuquinas 1, 6, 8 y 10, la procalcitonina y el beta receptor agonista, ¿no? Entonces, hay evaluaciones que se tienen que hacer al momento del ingreso, ¿no? Índice de masa corporal mayor de 30, si hay derrame pleural, un Apache mayor de 8. A las 24 horas después del ingreso, clínica de gravedad, Apache más de 8, Glasgow más de 3, falla orgánica persistente, un PCR mayor de 150, y pasadas las 48 horas, impresión clínica de gravedad, Glasgow más de 3, PCR más de 15 con falla orgánica persistente por 48 horas, o falla orgánica múltiple o progresiva para los pacientes. Y el penúltimo, EPIC, que es el Extrapancreatic Inflammation of Computed o de tomografía, del score de tomografía, predice la ocurrencia temprana de falla orgánica y estancia hospitalaria. No valora la falla multiorgánica, pero genera un score que si tiene más de 4 puntos indica una pancreatitis severa. Valora la fusión pleural, la presencia de ascitis, la inflamación retroperitoneal y la inflamación mesentérica, ¿no? Entonces, cada uno de estos tiene una valoración y esto pues nos va a dar si es que es una pancreatitis severa o no. Y los criterios de Marshall, ¿no? Más de 2 puntos un fallo orgánico y cataloga como sin falla orgánica a la pancreatitis. Que valora el PAFI, la variación de la creatinina y la presión arterial sistólica, ¿no? Cada uno de estos tiene un punto, más de 2 es una fallo orgánico dependiendo del órgano afectado. Entonces, dentro de lo que son los criterios de severidad, según el UpToDate, indica la urea, después de 24 horas de hidratación, no se reduce a la mortalidad. El hematocrito, más de 44, indica una necrosis pancreática. El PCR, tomado a las 72 horas, más de 150, indica severidad. La procalcitonina indica una necrosis pancreática infectada a las 72 horas de tomado. Y la amilasa lipasa como diagnóstico y no como pronóstico, ¿no? Entonces, esto sí hay que tenerlo muy en cuenta para la valoración del paciente. Entonces, el tratamiento, ojo, ya hablamos sobre el diagnóstico que tiene que ser preciso, la clínica, los exámenes de laboratorio, los exámenes de imagen, ¿no? El traje apropiado del paciente, si vemos un paciente que está hipotenso, si está taquicárdico, si está taquipneico, en muy mal estado, tiene que ser evaluado y tratado inmediato en las unidades de reanimación, en las unidades de trauma shock. Cuidados de soporte de vida al paciente al momento del alta para darle calidad de vida al paciente, el monitoreo continuo, el tratamiento de las complicaciones y la prevención de recaídas, ¿no? Entonces, no es solamente que ya se le da de alta al paciente, sino hacerle un seguimiento para que evite los regresos hospitalarios. Entonces, esto es en sí el manejo. Una vez diagnosticado el paciente, tenemos que hacerle el tratamiento, el seguimiento y los estudios correspondientes, porque muchas veces el paciente puede
que puede ser de que termine en una resolución de una pancreatitis leve, pero en el 20% de los casos podría presentar complicaciones, o hasta un 10% de los casos podría presentar complicaciones mortales. Entonces, por ende, el manejo debe ser de forma consecutiva en las unidades donde requiera ser monitorizado el paciente. Entonces, este es un manejo multidisciplinario, no es cuestión solamente del emergenciólogo, del intensivista, del internista, sino acá viene también el cirujano, viene el nutricionista, viene el rehabilitador, entonces el anestesiólogo para el manejo del dolor. Entonces es un manejo consensuado y completo de este paciente debido a las disfunciones multiorgánicas que pueda tener, ¿no? El control del dolor, la reanimación con fluidos, la nutrición precoz del paciente, el uso de antibióticos solamente cuando sea necesario, probióticos y prebióticos pues para la regeneración y el mantenimiento de la flora intestinal normal, la medicina alternativa en los casos que sea necesario, inhibidores de las heparanasas como fármacos en estudio, un tratamiento endoscópico cuando sea necesario, puede ser necesaria una descompresión de emergencia debido a la mala evolución del paciente, y otros, pues, algunos estudios también con medicamentos que pueden mejorar en algún momento, todavía no han sido demostrados, pues las heparinas de bajo peso molecular, la simvastatina, antifactor necrosis tumoral alfa, hemodiálisis o la norepinefrina para disminuir los factores de inflamación en el cuerpo del paciente. Un algoritmo que puede ser importante pues, para el manejo del paciente, el ingreso, pues diagnóstico y clasificación precoz con un tratamiento inicial de reanimación, de fluidoterapia, de hidratación y de inicio precoz de nutrición. Las pautas de manejo médico, nutrición enteral temprana, tromboprofilaxis, profilaxis de sangrado digestivo, siempre es necesario, porque estos pacientes pasan mucho tiempo en ayuno. Evaluación de síndrome compartimental cuando existe pancreatitis muy severas, ¿no? Y la necesidad de tratamiento quirúrgico, identificación de las funciones orgánicas y su manejo precoz, y evaluación de las infecciones, ¿no? Vigilancia de los factores inflamatorios e infecciosos para pues, el uso de antibióticos de forma oportuna. Como dice acá, hay que evitar la profilaxis antibiótica. No es que no es una pancreatitis y le doy antibiótico, no. Solamente cuando se demuestra la infección bacteriana, pues deberíamos iniciar para evitar la selección de gérmenes resistentes a los antimicrobianos. Manejo quirúrgico cuando sea necesario, siempre cuando haya una sospecha de colangitis por la acumulación de pus en toda la vía biliar. La parotomía, pues cuando hay sospecha de perforación o un síndrome compartimental, ¿no? Recordemos que presiones más de 25 centímetros de agua podría indicar ya la necesidad de una laparotomía exploratoria y descompresiva en el caso del paciente. Los exámenes de imágenes, recordemos el día óptimo es a las 72 horas. A partir de ahí podríamos realizar la tomografía de abdomen completo con contraste, ¿no? La sin contraste no me importaría mucho debido a que no tiene una gran sensibilidad para determinar las áreas de necrosis y las complicaciones locales y sistémicas del paciente. La necrosis amurallada, pues ya es más o menos a las 6 semanas y pues pueden drenar con técnicas mínimamente invasivas, como refiere ahí, solamente con drenaje percutáneo radiológico, ¿no? Y colecciones y pseudoquistes que aparecen habitualmente entre las 6 semanas y se drena cuando miden más de 6 centímetros en complicaciones y pueden ser drenajes intraabdominales o pues por radiología intervencionista para su eliminación de estos. ¿No? La necrosis infectada, ojo, solamente cuando ya se detecta la infección, el tratamiento empírico debe ser con un meropenem o ceftazidima. Si es que no contamos con meropenem, el imipenem también tiene buena llegada a nivel del páncreas, ¿no? Y el metronidazol es importante para pues, erradicar los anaerobios propios de la perturbación de la víscera en el paciente. Además, se debería considerar también el tratamiento quirúrgico para un debridamiento pancreático para sacar todo el páncreas muerto, que es la necrosectomía, pero pasada la 4ª semana, recordemos que el problema inflamatorio sistémico puede ser muy severo y no estaría indicado la apertura de una pancreatitis solamente para una necrosectomía en el paciente agudo. Para que más o menos podamos recordar lo que es el acrónimo páncreas, para ver todo lo que es el manejo y sus complicaciones, la perfusión, siempre una adecuada hidratación, controlando una adecuada oxigenación,
es que no se controle, se puede usar vasopresores, analgesia. Aquí no le pongan metamizol, no le pongan diclofenaco, no le pongan escopolamina de frente a un opiáceo. Si se dispone de fentanilo, puede ser fentanilo en infusión, o sinopetidina. No estaría muy indicado debido a que genera pues un espasmo del esfínter, ¿no? Y algún otro opiáceo podría ser tramal si es que lo disponieran de esto, ¿no? Nutrición, la nutrición enteral tiene que ser precoz. Hay muchas tendencias que indican que es necesaria las sondas nasoyeyunales y hay otras tendencias que indican de que puede usarse las sondas nasogástricas cuando ya existen adecuados riesgos hidroaéreos, ¿no? La clínica evolutiva hay que hacer un control frecuente o cada 48 horas del Apache y monitoreo del PCR, pues para ver las complicaciones posibles del paciente, ¿no? La hemodinamia con la PVC o pues el monitoreo hemodinámico con medidores del gasto cardíaco, la presión intraabdominal, el nivel del riñón, pues la función del riñón con la medición de la creatinina y pues el metabolismo para el estado nutricional del paciente. Lo que es radiológicos de ecografía, pues solamente para visualizar si es que hay líquido libre o litiasis, ya dijimos que no es tan sensible para hacer la evaluación de la pancreatitis, la tomografía mucho mejor, su primer control a las 72 horas, y pues la punción por aguja fina y guiada, pues para hacer la absorción de los puntos de necrosis en las colecciones pancreáticas. La CEPRE solamente indicada antes de las 48 horas cuando existen colangitis. El uso de antibióticos solamente ante la sospecha o demostración de cuadro infeccioso y siempre pues con un imipenem o un meropenem con un metronidazol, ¿no? Y la cirugía solamente cuando hay disfunción multiorgánica que no responde al tratamiento y pues existe un síndrome de compartimental intraabdominal o perforación intraabdominal que requiere ser manejado por una quirúrgica. Hicimos el tratamiento quirúrgico, la pancreatitis leve no es necesario, solo que sea necesaria una colecistectomía temprana, pasar las 48 horas. Tiene igual número de complicaciones, solamente en las leves, y disminuye el riesgo de pancreatitis recurrente. En la necrotizante sí es pasada las 6 semanas, con la respuesta inflamatoria sistémica, y pues para erradicar las colecciones que se han presentado peripancreáticas o intrapancreáticas. De las complicaciones, pues las locales y a las conocidas, las más llamativas, la colección de líquido peripancreático, el pseudoquiste o la necrosis, para lo cual pues estaríamos la necrosis y el pseudoquiste solamente con pues aspiración por vía parenteral con radiología intervencionista, con una aguja fina, igual las colecciones, la necrosis y las compresiones vasculares. Las sistémicas sí genera disfunción en casi todos los órganos, pulmonar, cardíaca, hematológica, renal, metabólica, neurológica, periférico y también hasta rhabdomiólisis. Por ende, habría que hacer un manejo y monitoreo exhaustivo en los pacientes con pancreatitis severa. La pancreatitis recurrente, ojo, se presenta en el 30% como idiopática, y recordemos que la colecistectomía más CEPRE son curativas hasta un 80%. El 20% podrían recaer debido a que hay cálculos residuales que no han sido visualizados o pues con problemas intrínsecos del páncreas. El ácido ursodesoxicólico ha generado buenas expectativas y ha indicado que puede ser eficaz, pero para evitar las pancreatitis recurrentes, ¿no? Con barro biliar asociado. Y la prevención de las recaídas, tasa de reingreso más o menos es del 20% antes del mes, cuando se les da de alta las pancreatitis leves. Pueden terminar con dolor abdominal recurrente si no eleven la amilasa y la lipasa. Los factores de riesgo va a estar asociado mucho a la severidad durante su hospitalización, al grado de necrosis que tuvo, si es más del 30%, a la causa que no haya sido corregida, como la litiasis, o que puede ser modificada, pero el paciente no desea, como el alcoholismo, y la antibiótico-terapia que podría generar infecciones recurrentes debido a la mala indicación médica. Factores modificables, el consumo de alcohol y tabaco y la colecistectomía previa al alta más o menos disminuye una tasa de regeneración de un 75% en esa ocasión. Y bueno, eso sería todo por ahora.